Desde mi punto de vista y a partir de la investigación que realizamos sobre la energía solar aquí en México, considero que es importante el desarrollo y el impulso de esta misma aquí en nuestro país. Como vimos, un cuarto de la energía producida aquí en México es a partir de energías renovables y solamente el 20% de esta es producida por energía solar, lo que representa un veinteavo de toda la energía aquí en nuestro país, que es un 5%. Sin embargo, somos capaces de producir mucho más. Según el gobierno de México, se espera que la energía fotovoltaica genera cerca del 30% de la energía total de nuestro país, lo que representa un tercio de la energía que podemos generar, reduciendo en grandes cantidades la contaminación que tenemos a partir de nuestro gasto energético. Asimismo, según la iniciativa solar para impulsar la energía solar fotovoltaica de gran escala, según ASOMEX, en México existen cerca de 1.800 gigawatts de potencia instalable con factor de planta en un rango de 20 a 30%. Tenemos la capacidad de desarrollar en gran medida todo lo que viene siendo la energía solar en nuestro país, y si tenemos los espacios, simplemente es que la gente se vaya adaptando a lo mismo. Mucha gente sigue pensando que estos sistemas no sirven de la misma manera o que no son accesibles, y considero que eso también tiene mucho que ver a partir de cómo lo presenta el gobierno. Entonces considero que si tuviéramos un mejor impulso del gobierno mismo sobre la población, pudiéramos generar incluso más en localidades, en hogares, y no solamente a gran escala. ¿Cuál es la diferencia de conectar módulos fotovoltaicos en serie y en paralelo? Bueno, para empezar, conectar módulos fotovoltaicos en serie implica lanzarlos uno tras otro, aumentando el voltaje total del sistema, mientras que la corriente permanece constante. Esta configuración es adecuada para sistemas que requieren un voltaje mayor. Por otro lado, la conexión en paralelo implica conectar los módulos de manera que la corriente fluya de manera paralela, aumentando la corriente total del sistema y siendo más resistente a pérdidas de rendimiento por sombras o por mal funcionamiento del módulo específico. La elección entre estas dos configuraciones generalmente depende de factores con las necesidades del voltaje, la geometría del sistema y las condiciones ambientales. ¿Qué es una celda fotovoltaica, un módulo fotovoltaico y un arreglo de módulos fotovoltaicos? Bueno, para empezar, la celda fotovoltaica es una unidad básica que convierte la luz solar en electricidad mediante el efecto fotovoltaico. El módulo fotovoltaico o panel solar, más popularmente conocido, es una estructura formada por la interconexión de múltiples celdas fotovoltaicas encapsuladas y protegidas, diseñando para captar eficientemente la luz solar y poder generar electricidad. Por último, un arreglo de módulos fotovoltaicos es la disposición y conexión de múltiples paneles para formar un sistema más grande, siendo la base de sus instalaciones solares desde aplicaciones residenciales hasta plantas de energía a gran escala. Estos arreglos se adaptan según la necesidad específica y las condiciones del sitio para generar electricidad de manera sostenible. ¿Cómo se obtiene de manera experimental el voltaje de circuito abierto y cortocircuito de un modelo fotovoltaico? Experimentalmente, el voltaje de circuito abierto de un módulo fotovoltaico se obtiene conectando un voltímetro de alta impedencia a las terminales del módulo sin carga externa. Por otro lado, la corriente de cortocircuito se mide conectando un amperímetro de baja impedencia directamente a las terminales, creando un cortocircuito. Estas mediciones proporcionan información sobre el rendimiento del módulo en condiciones específicas de iluminación, siendo el voltaje de circuito abierto el voltaje máximo sin carga y la corriente de cortocircuito la corriente máxima en el cortocircuito. Esto es esencial para realizar estas mediciones en condiciones representativas y estables del entorno operativo del módulo. Considero que la relación más directa que vimos entre los paneles solares y los temas que vimos en clase sería directamente sobre los sistemas o arreglos en serie y aquellos en paralelo. Como lo explicó mi compañero, aquellos que se encuentran en serie aumentan nuestro voltaje pero se mantiene la corriente del circuito, y aquellos que se encuentran en paralelo aumentan la corriente total del circuito, pero vuelven más resistente a pérdidas de rendimiento. Esto pues se puede adecuar según las necesidades de qué es lo que queremos que se logre. Si tengamos un mayor voltaje porque necesitamos que tenga mayor resistencia porque va a estar como en una zona determinada, o si necesitamos que tenga una mayor corriente porque quizá la zona en donde lo tenemos ubicado no sea como especializada para esto o no sea la más adecuada. Asimismo, consideramos que esto es como un circuito muy similar a los que vimos en clase, porque por ejemplo cuenta con conductores, cuenta con resistencias para que pues no se queme, no tenga algún peligro,
y pues tiene como una corriente muy específica dependiendo del tamaño con el que se esté trabajando. Por la parte de mejorar el aprovechamiento de energía fotovoltaica en mi entorno, considero que es necesario el aprovechar los espacios cotidianos para la instalación de paneles solares. Con esto me refiero a, por ejemplo, aquellas paradas de autobuses en las partes superiores pudieran instalarse este tipo de paneles para poder generar energía y que ahí mismo se pudiera utilizar quizá en la noche para iluminar el área. También pudiera ser en espacios recreativos como parques o ese tipo de zonas donde pues, las personas están utilizando cotidianamente y que no se están aprovechando de esta forma. Asimismo, volviendo al primer punto que mencioné, la creación de iniciativas del gobierno para la instalación de rayos fotovoltaicos en mi vivienda sería importante. Por ejemplo, si pudiéramos reducir los costos de los impuestos, los costos de la instalación a partir de subsidios, todo ese tipo de propuestas pudieran impulsar a que la población decidiera poder instalar esos en sus hogares para poder tener un consumo directo y reducir tanto la contaminación por creación de energía como por la transportación de la misma. Asimismo, considero que es necesaria la utilización de edificios que no se utilicen tanto o donde no haya tanto flujo de personas como estacionamientos, por ejemplo, para la construcción de paneles y arreglos. Estas zonas nos afectarían necesariamente a alguien durante su instalación o mantenimiento y pudieran aprovecharse de una gran manera. Algo que se me ocurre, por ejemplo, es el estacionamiento de aquí del TEC, en donde pudiéramos tener paneles ya sea en la parte superior o en los costados, donde se pudiera generar energía constantemente y no afectaría a nadie verdaderamente. Finalmente, considero que estos temas no solamente deberían de ser conocidos por aquellos que estén dentro de esta industria o dentro de esta área, aquellos que tengan conocimiento sobre energía, sobre tecnología, sino que se debería de llevar a aquellas personas que pudieran implementarlo en sus hogares, que se interesen realmente en esto, que no solamente se mencione como un tema de, no sé, de toda esta área de reciclaje de energía limpia, de todo esto del futuro ecológico, sino que realmente se realicen medidas para poder realizarlo. Es necesario que no solamente se quede como una idea, como un tema de conversación, sino que lo podamos acercar a la gente para que ellos puedan realizarlo en sus hogares o que lo puedan instalar. No queda solamente en lo que el gobierno nos dice que podemos o no podemos hacer, sino que deberían de poder implementarlo para que las personas tengan acceso directo a esto. Asimismo, considero que pues al conocer directamente el cómo funcionan estos, puede erradicar muchos miedos dentro de las personas sobre cómo funcionan, sobre cómo estos realmente realizan energía, para que les pierdan el miedo, para que no piensen que la única opción que tenemos para consumir energía es directamente de lo que nos produce la CFE, sino que podemos tener energía directamente desde nuestros hogares. En conclusión, yo la verdad al ver esta materia al principio pensé que pues no iba a ser muy importante para mí o no le di mayor importancia y pensé que nomás era fácil y parte de pasar. Y bueno, pues después de tomarla, la verdad es que me sorprendió, a pesar de lo complicada que es, pues lo interesante que llega a ser y lo relevante que son los circuitos alrededor del mundo hoy con la tecnología, cómo hay voltaje, hay circuitos en todos lados y debe ser muy preciso lo que es el voltaje y las resistencias para que no se queme un circuito y todo eso. La verdad es que vimos muchas cosas diferentes y a pesar de que, o sea, se me hizo algo complicado, se me hizo muy interesante todo lo que son las mallas, los nodos, cómo puedes de hacer un circuito a veces tan complicado con leyes como la de Thevenin o como la de Norton, hacer algo muy simple. La verdad es que se me hizo muy interesante y a la vez complicado. En el caso de las energías renovables, yo creo que son el futuro no solo de México, sino también del mundo, ya que son clave para reducir lo que es la contaminación y pues a largo plazo y quizá a corto plazo sea igual los paneles solares, por ejemplo, se nos hagan caros, pero a largo plazo vamos a terminar ahorrando mucha energía y mucho dinero, ya que pues termina siendo más barato y aunque puede que sea un proceso muy largo, yo creo que este camino ya empezó y va a buena marcha y eventualmente vamos a llegar a tener esta energías renovables mucho más común.